Hay un ser que lo único que hace es recordar. Funes, el memorioso, en 750. El siglo XX argentino comenzó con los últimos años del segundo mandato de Julio Argentino Roca. Después hubo que esperar el paso de otros 4 apellidos hasta la llegada del sufragio secreto y obligatorio para los hombres. Y recién, en 1952, se completó el listado de derechos con el voto femenino. Luego de los primeros 14 años de presidentes populares, el golpe del 30 inició una era de 16 dictadores que encabezaron el elenco de 6 gobiernos de facto y armaron la escenografía para 2 periodos de fraude patriótico en el que 3 hombres lideraron la década infame. En síntesis, en los primeros 86 años de Ley Sáenz Peña, apenas 9 elecciones presidenciales se llevaron a cabo sin proscripciones y solo 4 presidentes completaron 5 mandatos. La dictadura 1976-1983 se sostuvo a fuerza de destrucción. El último capítulo de las interrupciones constitucionales conservó el poder casi 8 años a costa de 30.000 desaparecidos, centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, el robo de 400 niños, miles de presos políticos y exiliados, doctrina de la seguridad nacional, Plan Cóndor, casi 700 muertos en la guerra de Malvinas, 45.000 millones de dólares de deuda externa, la muerte del aparato productivo, vaciamiento de las empresas del Estado, plata dulce, tablita financiera, Chicago Boys, censura, quema de libros. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. He firmado los decretos donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad. Grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. Argentina, 1983. 30 años. 2013. ¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa? La deuda, la gente. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. En el día de la fecha hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Esto es en contra. Mi compromiso con la patria, mi compromiso con Dios y mi compromiso con Él y conmigo misma es precisamente gobernar para los 40 millones de argentinos
porque estoy convencida que tenemos que dar vuelta a la página de la historia, del desencuentro, del enfrentamiento, de la confrontación. Regresar al pasado para convertirlo en presente a través de una máquina del tiempo, industria nacional. Un invento argentino, tan genial como caótico, tan creativo como desordenado. Un camino para volver a cada uno de esos 30 años que cambiaron la historia política argentina. Una pelea que comenzó en otro siglo. A rastro de otro siglo, cierto autoritarismo, enojo prepotente y machismo, aunque en forma decreciente. Y traigo de otro siglo baranda de fomentos, querosen, eucaliptus, azufre, linimento, chicles y ceniceros. Y traigo de otro siglo mi suerte capicúa, y abajo de la púa fritura de vinilo. Yo vengo de otro siglo. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. Comprendo las penurias que atraviesan muchos de mis compatriotas, las comprendo y las sufro, pero la mayoría sabe que con violencia e ilegalidad no se sale de los problemas. Los problemas hay que afrontarlos y eso estamos haciendo. He dispuesto a multiplicar la distribución de alimentos entre los más necesitados. Tengo clara conciencia del padecimiento de muchos compatriotas y es mi compromiso trabajar para resolver la emergencia social. Pero sé distinguir entre los necesitados y los violentos o los delincuentes que, aprovechando esta situación, utilizan el desorden para crear el caos. Así como enfrenté los problemas económicos, así como dispuse medidas de emergencia para asistir a los más necesitados, decidí poner límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas. Por eso, y según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden en el país y terminar con los incidentes de las últimas horas. Conmino a los que están ejerciendo violencia a cesar en sus actos. Como lo dije muchas veces, la situación requiere además de un amplio y responsable consenso para lograr las soluciones. Por eso convoco una vez más a los partidos políticos, a los gobernadores provinciales y a los bloques legislativos del Congreso Nacional para acordar las decisiones que exige la hora. Las causas de esta situación vienen de lejos. Todos los que hemos gobernado o ejercido posiciones de poder durante décadas nos debemos la autocrítica. Solo saldremos adelante si cada uno asumimos nuestra responsabilidad histórica, dejamos de echarnos mutuamente culpas y decidimos de una vez por todas trabajar juntos para resolver los problemas. Convoco, pues, una vez más a la responsabilidad de la dirigencia nacional y pido a mis compatriotas mantener la calma y colaborar para el restablecimiento del orden. Pido a las organizaciones sociales y especialmente a los medios de información contribuir a recrear el clima de paz necesario para recuperar la seguridad y la tranquilidad en todo el país. Confío que muy pronto,
con la unidad nacional como bandera, retomaremos el camino del crecimiento y superaremos los problemas que trabaron nuestro progreso. Buenas noches. Hace 10 años, los sueños parecían prohibidos. Un país devastado por tercera vez por la patria financiera. 1980, 1989 y 2001. Había terminado la convertibilidad a través de una devaluación del 30% que estalló en los bolsillos de los trabajadores y que dividió por 3 la deuda que en dólares tenían los empresarios. Hace 10 años los sueños parecían prohibidos. Nadie podía imaginar que en marzo de 2004 caerían las leyes de impunidad y los genocidas serían encarcelados. Nadie podía imaginar que en noviembre de 2005 gran parte de Latinoamérica le diría no al ALCA desde Mar del Plata. Creo que es hora de respetar la memoria de los argentinos, la dignidad de los argentinos, que hoy en uno dio una verdadera lección a cualquier gesto de soberbia. Y el pueblo argentino el 18 de mayo concurrirá y no tengo ninguna duda que va a acompañar la transformación, el cambio, la producción y el trabajo, la Argentina que vuelve a revitalizarse después de todas las cosas que nos pasaron. Yo creo que a la patria le hace falta un presidente patagónico, como un hombre de la Patagonia, como un hombre del sur, con las fuerzas del viento del sur. Estoy dispuesto a dejar todo por esta nueva Argentina. Nadie podía imaginar que en diciembre de 2005 Argentina renegociaría su deuda externa para declarar su autonomía del Fondo Monetario Internacional. Nadie podía imaginar que en el reinado de la flexibilización laboral volverían las negociaciones paritarias. Nadie podía imaginar que en enero de 2006 se iba a promulgar la ley de financiamiento educativo para que el 6% del Producto Bruto Interno sea destinado a las aulas. Nadie podía imaginar UNASUR, YPF, la reestatización de las AFJP, la asignación universal por hijo, ley de medios, más de 4 millones de puestos de trabajo, 2 millones de jubilaciones nuevas, el regreso de aerolíneas, matrimonio igualitario, ley de identidad de género. Nadie podía imaginar qué país estaba pariendo el 25 de mayo de 2003. Ese 25 de mayo del 2003 cerré la puerta de mi despacho y me abracé a mi compañera de todos los tiempos, Cristina, y mis 2 hijos, y les dije: vamos a dejar todo, porque no es uno solo lo que lo deja, sino la familia sufriendo a la par de uno. Pero qué lucha difícil que tenemos, Cristina. ¿Cómo está el país? Qué mal están los argentinos. ¿A dónde hemos llegado? Y se me caían las lágrimas como hoy. Y cada día que me subía al helicóptero le decía a los chicos que trabajan conmigo: es segundo a segundo. Después minuto a minuto, hora a hora y día a día. Hoy la lucha es día a día. Tenemos que aprender definitivamente que somos parte de la patria grande, que somos parte de Latinoamérica, que somos parte de los pueblos de Latinoamérica y del Mercosur, y que tenemos que apoyar con toda nuestra fuerza la construcción de la unión de los pueblos de América del Sur, con un verdadero mensaje del legado de los libertadores, San Martín, Bolívar, O'Higgins, que fueron claros en todas sus ideas respecto a la construcción de la patria que sintetice los intereses latinoamericanos. 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1999, 2001, 2003. En campaña, los Kirchner tuvieron un único objetivo: enfrentar al modelo de los 90 con el sueño de un país inclusivo, productor y soberano. Esta que tenemos hoy en la Argentina del resultado de los ajustes, con desocupación, sin salud y sin educación. Lo que tenemos que volver a tener es una dirigencia argentina
que represente a los argentinos y que gobierne en nombre y para los argentinos. No hay otro camino, no hay magia. Nadie va a venir a hacer por ustedes lo que ustedes mismos no sean capaces de hacer. Nadie regala nada, ni en política, ni en la vida, ni en nada. Hay que luchar por lograr un país mejor. Hay que pelear para volver a construir la Argentina que nos merecemos. Esa pelea es una pelea de las ideas. Esa pelea es una pelea de las convicciones. Esa pelea es una pelea de la participación en la decisión nacional. Por eso los convoco. Este 27 de abril, compatriotas, no es solamente una elección más de una fórmula contra otra fórmula. Dos modelos van a confrontar. El modelo que nos dejó la Argentina que hoy tenemos, con exclusión, con desocupación, sin salud y sin educación, y el modelo de la producción y el trabajo, donde vamos a cambiar la historia, donde vamos a volver a ser la Argentina del progreso, donde vamos a volver a honrar de una buena vez por todas el ser argentino. Pero muchísimas gracias. Los mensajes televisivos y radiales de la campaña de Néstor le apuntaban al pasado y lo marcaban como el hombre del futuro. Piensan igual. No creen en el Estado, pero lo usan para imponer ajustes salvajes. Gobernaron igual. Frente a las dificultades no soportaron la presión y huyeron. Ya tuvieron su oportunidad y fracasaron. Este domingo, la oportunidad la tenés vos. Votá al hombre que va a hacer de la Argentina un país más justo. Kirchner presidente. Un país en serio. En el discurso del futuro presidente ya aparecían los dos modelos de país. Usted sabe que ahí en el país hay dos modelos. Está el modelo de los capitales concentrados, está el modelo que afectó a la Argentina en la década de 90, que dejó tantos argentinos desocupados, tantos empresarios nacionales quebrados, tantos productores que acá en Mendoza quebrados, que es el modelo López Murphy Menem. Y está el modelo de la producción, el trabajo y la inversión pública, que es el nuestro. ¿A quién preferiría para la segunda vuelta? Yo creo que el escenario me parece que va a ser con Menem, pero no tenemos problema con ninguno. El establishment financiero y empresario de este país está el capital concentrado, no los empresarios nacionales que están con nosotros. Les preocupa porque conmigo por primera vez en mucho tiempo, en el caso de un presidente electo, van a tener un presidente, no un gerente. En las elecciones de abril de 2003, Rodríguez Sá buscó recuperar el sillón que había ocupado durante 7 días, 2 años antes. No podemos cambiar en la Argentina si no tratamos seriamente el tema de la deuda externa que nos asfixia, que nos ahoga, que nos destruye como país, porque destruye a su gente. Es demasiado dolor el que tenemos que soportar. Adolfo Rodríguez Sá, presidente. Melchor Pose, vice. En campaña electoral, Menem intentaba apartarse de los viejos fantasmas. La necesidad de desligarse de los apellidos símbolo de la segunda década infame fue uno de los ejes de su estrategia. Ahora sonaban nuevos nombres para un gabinete menemista. Melconian en economía y de Narváez en acción social. ¿Alderete y María Julia Soberanés tendrían lugares en un nuevo gobierno? Señor, ya lo dijimos. ¿Hasta cuándo van a insistir con eso? No faltó el estúpido hoy, ya que lo nombró, que dijo que Alderete estaba jugando al gol conmigo en La Rioja. Una perra mentira. Ya no saben qué hacer ante la decisión. ¿Coan y Corach tendrían lugares en su gabinete? Doctor Menem. ¿Quién más? Pregunte. Usted, mejor usted. Cometió en sus gobiernos anteriores y cómo los corregiría en este. Escúcheme, ya lo dije. Yo le pido que lea mi declaración. Dije que quizás me haya excedido en el gasto público, pero era fundamental construir la infraestructura para que Argentina pueda crecer. Cuando un niño crece,
No lo va a vestir cuando tiene 7 años con la misma ropa cuando cumpla 10 años. ¿Qué cosa no negociaría? Y dijera, bueno, solo si me matan lo pueden hacer. ¿Cómo? ¿Qué cosa no negociaría? Esas son preguntas, pero yo lo que no negociaría jamás es la alianza que tengo con la gente, con el pueblo. La victimización del victimario y un paralelo con el Perón que peleó contra la Unión Democrática fueron otros de los ejes de la campaña de Carlos Menem. Ladrón, tirano, cobarde, todas estas infamias se dijeron del general Perón, pero nada, absolutamente nada, lo alejó de su pueblo, ni nadie pudo hacer que él no siguiera luchando hasta el último día de su vida por un país más justo. Hoy la historia se repite. Mientras todos luchan contra un hombre, ese hombre lucha por la Argentina. El 27 de abril, Carlos Menem, presidente. ¿Qué duda te cabe? Escuchando los reclamos de la derecha, sumó a la inseguridad como bandera electoral. En el 2002, la Argentina tuvo 5.000 muertos por delitos civiles. 2.500 de ellos en la provincia de Buenos Aires. Basta de inseguridad. Carlos Menem, presidente. ¿Qué duda te cabe? Por su parte, Leopoldo Moró, desde la Unión Cívica Radical, buscó quedarse con una porción de los votos antiliberales para intentar salvar a su partido de un naufragio casi seguro después del gobierno de la Alianza. A Menem y López Murphy les pusieron la misma camiseta, la de Bush y la especulación. Yo llevo la celeste y blanca, la de la producción, la misma que vos. Cierre de campaña electoral. Los candidatos sintetizan el espíritu de su propuesta ante un país que no logró en democracia despegarse todavía del modelo económico que implantó Martínez de Hoz en la última dictadura. Hicimos una realidad la gobernabilidad, vivíamos en paz, vivíamos con mucha tranquilidad, se respetaban todos los derechos, fundamentalmente desde el Estado de Derecho, el derecho de propiedad, la libertad, la democracia tuvo plena vigencia. Que en los últimos 12 años el país lo mostraron como un país importante porque teníamos un dólar barato. Y un país no es importante porque tiene un dólar barato. Un país es importante cuando produce, cuando lo que produce lo coloca a buen precio en el mercado internacional, cuando tiene un mercado interno fuerte y cuando el Estado brinda salud, educación, justicia, seguridad individual, todo lo que el Estado hoy, por escuchar a estos economistas neoliberales, dejó de prestarle a la sociedad. Hablaron tanto de achicar el Estado que lo hicieron desaparecer. Y hoy la gente no tiene quien la defienda. Nosotros proponemos otro país. Nosotros no queremos que nos conozcan por un dólar barato, sino que nos conozcan por nuestro comercio, por nuestra industria, por nuestra agricultura, por nuestro turismo, pero sobre todo porque las familias argentinas tienen alimento en su mesa. Que tengamos mucha memoria, que nos recordemos de los personeros que llevaron estas políticas adelante, que se van mimetizando, que tratan de cambiar, que tratan de mostrarse que son distintos para hacer lo mismo. Sabíamos que de la Rúa había sido toda la vida lo mismo, pero el voluntarismo, por querer cambiar, nos llevó a creer algunos que era un progresista que iba a cambiar. Por eso le digo a todos los argentinos, radicales, peronistas, socialistas, independientes, los que quieren una Argentina más justa, un país más justo, que nos acompañen. Son las dos Argentinas que están en juego nuevamente. Tenemos la posibilidad de tener un nuevo amanecer. Nosotros necesitamos que el domingo el pueblo argentino se exprese y evite que prevalezcan los aparatos. Si votamos todos, el peso de los aparatos va a disminuir sustancialmente. Segundo, le pido a todos que hagamos un esfuerzo muy serio de custodiar la limpieza del comicio. Tanto usted sea presidente de mesa, suplente del presidente de mesa o sea fiscal. Si todavía no tiene un lugar para hacer esa tarea, venga con nosotros. Tercero, yo les pido que usemos esta oportunidad para crear la legitimidad que sirva como piedra angular de nuestra recuperación institucional,
económica, social y política. Que voten por Rodríguez y Pose para votar un cambio. Les voy a hacer un trato. Nosotros vamos a defender el interés nacional. Nos comprometemos a defender el interés nacional. Nos comprometemos a cumplir los 125 puntos, que es un programa que está escrito y que se sabe en qué día y en qué hora se va a hacer cada cosa y qué es lo que vamos a hacer. Nos comprometemos a cumplir. Le pedimos a usted que asuma el compromiso de ayudarnos, porque vamos a desarrollar una tarea muy difícil, que vamos a tener que vencer escollos muy poderosos. Y usted nos tiene que ayudar a defender. Elecciones 2003. Argentina votó presidente por quinta vez desde el regreso de la democracia en el 83. Kirchner ya logró instalarse en la definición y sabe que un altísimo porcentaje de ese 70% que no votó a Menem le entregará la responsabilidad del cambio. Así como llevamos a Santa Cruz a la menor desocupación del país, a la menor diferencia entre ricos y pobres, llevamos a uno de los menores niveles de mortalidad infantil, de mayor inversión pública, así como llevamos a Santa Cruz a esos niveles, le digo a los argentinos que con el mismo esfuerzo, con el mismo trabajo, con la misma humildad, pensando en los que menos tienen, la clase media argentina, vamos a recuperar los sueños perdidos. Todo mi agradecimiento a todos los hermanos y hermanas de la patria que me acompañaron, intendentes, gobernadores, al presidente Duhalde, a todos los que creyeron en nosotros para generar esta alternativa. Y le digo a todos los argentinos que votaron por el cambio, que votaron por otras fórmulas también, pero por el cambio para cambiar la Argentina, que junto a ellos vamos a hacer el nuevo país, la nueva Argentina. Quiero una Argentina donde vuelva el trabajo y la producción, donde vuelva a resurgir la clase trabajadora y la clase media recupere su movilidad ascendente. Quiero universitarios, intelectuales, profesionales, pensadores que vuelvan a recuperar la fe, que en esta Argentina vale la pena estudiar, pensar y elaborar ideas para un país distinto. Yo, queridos amigos y amigas de la patria, tuve que soportar muchas cosas. Me dijeron que era de una provincia muy chiquitita, me dijeron de todo, somos apenas 200.000 habitantes. Le digo gracias a los argentinos, porque nosotros somos Argentina también, y yo soy un argentino de ley para pelear por la patria. Cristina Kirchner, después de la segunda vuelta, analizaba de este modo la pérdida de votos del menemismo con relación a la victoria del 94. Casi el 50% de su vieja base de sustentación social había desaparecido y soñaba con el futuro. Siento muy bien a todos los argentinos que creo que van a apostar fuertemente al cambio, que han votado fragmentadamente hoy, pero que se ha manifestado en forma muy expresa, muy concreta, muy indubitable, dijéramos los abogados, un escribano, ¿no? Así que con mucha fuerza, yo recién le decía al colega tuyo lo que debe volver a ser la política, transformación de la realidad y de la realidad de la gente que peor está en la República Argentina, porque además los capitales más concentrados, aquellos que por allí tienen más dinero, deberían advertir que es condición de vida para ellos mismos en un país más seguro que todos vivamos un poco mejor. No solamente es cuestión de sensibilidad, sino además de inteligencia. Yo siempre digo que cuando se es sensible y además es inteligente, se obtienen mejores resultados. Gracias, chicos. La inmediata lectura que hizo Elisa Carrió de los números de la primera vuelta eran esperanzadores para su futuro político y para el crecimiento de su espacio. Me parece que estamos haciendo una elección que para nosotros es muy buena,
que para nosotros es extraordinaria. Y ojalá cada vez podamos crecer más hasta que podamos constituir esa fuerza que refunde la República, que refunde las instituciones y la distribución del ingreso. Hubiéramos podido obtener, ir por algunos atajos. Por ejemplo, convertirnos en la fuerza antiperonista de este país. Nosotros no queremos ser eso. Nosotros no somos gorilas. Nosotros queremos una instancia y una síntesis superadora entre los mejores valores del Lem y el Evita, lo dije en el último discurso. Y esto, decir la verdad y ser auténticos y recorrer otro camino, a veces implica enormes dificultades hasta que estas ideas se comprendan. Pero lo cierto es que pudimos. Y esto es importante. Todo el mundo creía que no íbamos a poder. La derecha instaló mediáticamente a una figura que se candidateó auspiciado por las privatizadas españolas. Claro, según leyendas que aún siguen vivas a pesar del paso del tiempo. Un candidato que nunca logró despegarse en campaña de sus pocas horas de gestión al frente del Ministerio de Economía de Fernando de la Rúa. Ricardo López Murphy, el candidato de Recrear de cara a la segunda vuelta. No es derrotado quien vota por la verdad. No es derrotado quien vota por el bien común. No es derrotado quien enfrenta la demagogia. A todos nuestros votantes, a todos los que nos acompañaron, a todos los que en estas horas se movilizaron desde las 7:30 de la mañana. Elisa Carrió dijo que no van a votar a Menem, la gente del ARI. Menem elogió a Rodríguez A como tratando de seducirlo. ¿Usted qué le dice a los simpatizantes de Recrear? En el balotaje, ¿Menem, Kirchner o nada? Nosotros hemos dicho a lo largo y a lo ancho de la campaña, en innumerables oportunidades, que si entrábamos al balotaje íbamos a defender nuestra fuerza. Y si no entrábamos, nos íbamos a dedicar a construir esta fuerza en las elecciones locales y provinciales. Y que no nos sentíamos dueños de los votos. Nosotros tenemos gran respeto por nuestros ciudadanos, ellos sabrán cuál es la mejor decisión que tienen que adoptar. Moró se había hecho cargo de aquel radicalismo a la deriva y fue el encargado de poner la cara en uno de los momentos institucionales más difíciles de la historia de su partido. Las preocupaciones, las restricciones, las dificultades que íbamos a tener que asumir en esta campaña electoral, como consecuencia del fracaso del gobierno de Fernando de la Rúa y de la frustración que significó para la mayoría de la sociedad argentina la alianza. Es evidente que la sociedad no perdonó ese fracaso y que esto ha repercutido sobre las chances electorales de la Unión Cívica Radical. En relación a las expectativas que se abren en las próximas semanas, de aquí a la segunda vuelta, que una decisión partidaria estará en manos de los cuerpos orgánicos de la Unión Cívica Radical, no de esta fórmula en particular. Puede existir la alternativa de apoyar a algún candidato o puede existir la alternativa de no apoyar ninguno. Pocas horas después de la primera vuelta, Eduardo Duhalde aseguraba que la victoria de Kirchner en segunda vuelta ya la habían decretado las encuestas. Que en el mundo, cuando se habla de la popularidad o de la opinión que tiene la gente de los presidentes, se hace por encuestas. Y en las encuestas de hoy no solamente descuentan el triunfo en forma categórica, sino que también hablan de algo mucho más o igualmente importante, que es la imagen. La imagen del presidente Kirchner, que realmente es altísima. Además, quiero expresarles mi convicción más profunda, que se producirá la anhelada renovación de los cuadros ejecutivos del país, con un hombre muy experimentado, un hombre muy serio, un hombre responsable, acostumbrado a gobernar. Comienzan a circular los rumores que aseguraban que Carlos Menem renunciaría a la segunda vuelta. La televisión chilena, del brazo con la Boloco, analizaba de esta manera el futuro del expresidente, casi como si se tratara de una noticia local. Y comentó que tenían que tener fe en él, que él no los iba a defraudar,
pero sin decir si continuaban carrera o si se bajaba definitivamente. Claro, muchos incluso hoy día han analizado que esto puede ser una jugada política, una jugarreta, han dicho algunos analistas, y que ha hecho trascender cómo que renunciaría en momentos en que lanza nuevas encuestas, nuevos estudios de opinión para ver cuánto apoyo puede recibir de los electores para lo que todavía sigue siendo la segunda vuelta presidencial de este domingo. Claudio. El problema es que la gente está muy indignada con esos juegos o maniobras estratégicas políticas, como tú dices, Mauricio, porque estas elecciones, esta segunda vuelta, le cuestan al Estado argentino 30 millones de pesos. Hasta ayer ya de esos 30 se había gastado la mitad, así que el día que pase de incertidumbre es un día más de gasto. Estamos en el comando de Kirchner con todos los asesores de este hombre que podría llegar a ser el presidente o más votado o el con menos porcentaje en la historia argentina. Muy bien, muchísimas gracias, Claudio Fariña. Nosotros en 24 horas, a través de Claudio, a través de nuestros corresponsales en Buenos Aires, por supuesto vamos a seguir minuto a minuto todo lo que ocurra en este trascendental día para la política argentina. Regresamos en una hora más con más noticias desde 24 horas. Nos vemos. Cuando Néstor Kirchner se preparaba para hablarle al país reclamando que Menem se presente a la segunda vuelta, desde La Rioja bajaba la noticia de la renuncia de Menem al balotaje. Y entonces sí, ahora la palabra del candidato presidencial, un poco más tarde de lo previsto, en medio de tanta gente, y su esposa que ha quedado a un costado. Ustedes seguramente por las cámaras no la pueden ver. Está Cristina de Kirchner, acompañada por el ministro de Economía, Roberto Labaña. Está Felipe Solá, Ginés González García. Volvemos enseguida, Mario. Tenemos información urgente. Menem acaba de firmar su renuncia a la candidatura presidencial. Lo acaba de hacer en la provincia de La Rioja. Menem no participa del balotaje, acaba de firmar en La Rioja su renuncia y no se presenta al balotaje. Con esta noticia ya estamos en vivo desde el Hotel Panamericano. Está hablando Néstor Kirchner. De las que se tenga memoria. Un país en vilo, sus instituciones democráticas hackeadas. No es la primera vez que esto ocurre en nuestro país. Mi generación y la historia recuerdan otros golpes a la democracia, pero lo inédito e insólito, por su gravedad y profundidad, es que en esta oportunidad el intento proviene de un expresidente constitucional que al no poder lograr ser reelecto por tercera vez, tira del mantel sin importarle los daños, dispara sobre las instituciones de la República con la misma violencia de su discurso y con la misma impunidad de su gestión. En rigor de verdad, no deberíamos sorprendernos ante tal actitud. Primero le robó a los argentinos el derecho a trabajar, luego el derecho a comer, el derecho a estudiar, el derecho a la esperanza. Ahora vino por el último de los derechos ciudadanos que quedaba en pie, votar. Para Chacho Álvarez, la distancia que separaba a Buenos Aires de Santa Cruz no solo era un dato estadístico geográfico en los 90, también jugó un importante rol político que en 2003 se transformaba en un dato singular. Kirchner, ¿qué tiene? Tiene una facilidad, una ventaja. Él construyó su poder en Santa Cruz, muy lejos. No se metió en el corazón del poder de los años 90. Él no estuvo, él no conoce, no fue ni a almorzar, ni a cenar seguramente con Macri. Él conoce a los petroleros de Repsol, que cobran las regalías, seguramente, a las empresas que hacían la obra pública en Santa Cruz, digamos, pero después al grupo de popes de empresarios que protagonizaron los 90, él no vivió de eso, no fue a cenar, no fue a los yates, no fue a la fiesta. Entonces, eso le dio a él, y yo creo que se ve, que tiene las manos libres sobre eso. Entonces puede actuar. Ahora es distinto un poder que vino conviviendo con eso,
que eso colaboró mucho en el financiamiento de las campañas y que entonces se generaron como entrelazamientos y compromisos. Después de la crisis económica y social de fines de 2001, después de Puerta, de Rodríguez Sá, de Camaño y de Duhalde, el país intentaba volver a ponerse de pie. Demasiadas preguntas y muy pocas respuestas ante un gobierno que asumía con un porcentaje de desocupados que superaba a los votos conquistados en primera vuelta. El señor escribano general de Gobierno de la Nación, don Natalio Pedro Echegaray, invita al señor presidente de la Nación, doctor don Néstor Carlos Kirchner, a firmar el acta correspondiente. Hace lo propio el doctor Eduardo Alberto Duhalde. Firman el señor presidente provisional del Honorable Senado, el señor presidente del bloque de legisladores y finalmente rubrica el señor escribano general de Gobierno de la Nación. La deuda externa jugó un rol fundamental en el discurso del presidente ante la Asamblea Legislativa. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos, generando más pobreza y aumentando la conflictividad social. La inviabilidad de ese viejo modelo puede ser advertida hasta por los propios acreedores, que tienen que entender que solo podrán cobrar si a la Argentina le va bien. En la asunción del nuevo presidente argentino estuvo el hombre que en soledad, desde hacía 5 años, hablaba de unidad continental. Sería el gran socio del cambio para la Argentina de Kirchner y el Brasil de Lula, Hugo Chávez. Neruda tenía razón. Bolívar despierta cada 100 años cuando despiertan los pueblos, así que hay una oleada de pueblos en este continente, ¿no? Comandante, ¿qué significa en este momento tan trascendente? Una nueva presidencia en Argentina, una nueva forma de ver a Latinoamérica. ¿Cómo se va a posicionar ahora el continente en su relación con Estados Unidos, con los organismos multilaterales de crédito? En primer lugar, yo creo que para mí significa que sigue avanzando cada día con mayor firmeza una nueva visión política. Una nueva visión, ya te respondo, una nueva visión económica. Cuando el presidente lanza su discurso y dice, la Argentina pagará la deuda si le va bien a la Argentina, yo aplaudo ese discurso. Es más, he planteado desde hace años que debemos unirnos nosotros, los países latinoamericanos, sobre todo los que tenemos mayor peso de deuda. Venezuela ha pagado 20.000 y tantos millones de dólares en los últimos 4 años en deuda y la deuda no baja. Entonces, creo que lo que significa esto es que sigue avanzando un movimiento de distintos signos, es muy variado, es colorido como las guacamayas de allá de las selvas del Amazonas. Es una nueva América que se levanta, la América nuestra, como decía Martí. Hombres comunes con responsabilidades importantes. Néstor Kirchner, después de la jura de ministros. Yo y quienes me acompañan seremos sus servidores. Trabajaremos con mucho esfuerzo y para terminar le quiero decir qué es lo que sentimos que somos. Hombres comunes con responsabilidades muy importantes. Esperemos estar a la altura de la historia del tiempo. Muchísimas gracias. Gracias por estar. Fidel Castro también había bajado a Buenos Aires para saludar la asunción del kirchnerismo al poder y su mensaje en las escalinatas de la Facultad de Derecho, 26 de mayo de 2003, fue una postal de la nueva era política que se abría en la Argentina. Nosotros no recomendamos fórmulas dogmáticas. No nos ponemos a recomendar que tenga tal y más cual sistema social. Conozco países con tantos recursos que con el uso adecuado de los recursos no tendrían ni necesidad, vean, de hacer un cambio revolucionario con relación a la economía.
de tipo radical como el que ha hecho nuestro país. Sabemos lo que ocurre en lugares como el más pobre de este hemisferio, que es Haití, los problemas que tiene de recursos naturales y de algunos muy ricos. No voy a discutir sobre este tema, pero el problema está en la distribución equitativa de la riqueza. Esto no necesita ni siquiera confiscar, no, en una concepción de lo posible, porque hay que pensar en lo deseable y lo posible. Hay que diferenciar entre lo que se puede soñar y lo que se puede realizar ahora. Y lo que se puede realizar ahora y podría realizarse dentro de 20 o 30 años a partir de las realidades del mundo actual. Nosotros no tenemos ni un átomo de arrepentimiento de lo que hemos hecho en nuestro país, de la forma en que hemos organizado nuestra sociedad. Kirchner buscó desde el primer día de gestión hablar sin intermediarios, sin eufemismos, y hacerlo en los lugares y en los momentos justos. No postergar las batallas, enfrentarlas. La conducta del poder político no es función que le corresponda a un militar. Sorprende que después de lo que ha vivido nuestra patria se le pida a la sociedad o se pretenda agradecimiento por respetar la Constitución. La democracia no se ratifica por discursos, sino por conductas. El kirchnerismo fue sumando pueblo a su alrededor a medida que lanzaba propuestas. La formación de una nueva Corte Suprema significó el comienzo del futuro tiempo político argentino. No se trata de un problema de adicción o adhesión de un tribunal a uno u otro gobierno. Es una cuestión de seriedad y calidad institucional. Es que existe la obligación de ofrecer a la ciudadanía un servicio de justicia que garantice los derechos de cada ciudadano, así como nosotros estamos dispuestos a asumir todas las responsabilidades de nuestro cargo, ceñidos al rol que la Constitución de la Nación Argentina nos confiere. Pedimos con toda humildad, pero con coraje y firmeza, que los señores legisladores, que el honorable Congreso de la Nación, haciéndose cargo de su importante y fundamental rol institucional, marquen un hito hacia la nueva Argentina que queremos, preservando a las instituciones de los hombres que no están a la altura de las circunstancias. No queremos nada fuera de la ley. Es la puesta en marcha de los mecanismos que permitan cuidar a la Corte Suprema de Justicia como institución de la nación, de alguno o algunos de sus miembros, la triste y célebre mayoría automática, que con su accionar afectan seriamente su prestigio y la posibilidad que contemos con una justicia independiente y digna. Separar a uno o varios miembros de la Corte Suprema no es tarea que pueda concretar el Poder Ejecutivo. No es nuestro deseo contar con una Corte adicta. Queremos una Corte Suprema que sume calidad institucional y la actual dista demasiado de hacerlo. Funes en 750. Seguimos de memoria. Recordar. Funes el Memorioso en 750. Ningún camino mejor que su palabra para recordarlo o descubrirlo. Santa Cruz, 1982.
1983. Este país que está necesitando ejemplos morales, día tras día, queda mudo ante las distintas inmoralidades que se producen en los distintos ámbitos. Nosotros, compañeros, siempre repudiamos a la dictadura militar. Siempre dijimos que Videla y Macera y Agosti y todos los sinvergüenzas que vinieron después iban a ser sentados en el banquillo de la justicia constitucional para que respondan ante tantos abusos y ante tantos crímenes cometidos contra este pueblo. No, chicos, compañeros. Néstor Kirchner, 11 de marzo de 2004. Tenemos que volver a reconstruir el espacio de los militantes, de los cuadros, cuando hay una masa crítica que piensa, que elabora, que participa, también evita que aquellos que tenemos que ir a cumplir responsabilidades nos creamos más que lo que somos y nos olvidemos de dónde venimos y para qué venimos. Es fundamental poner toda nuestra fuerza para construir ámbitos como el que hoy se empieza a construir aquí. Acá no vinimos con la ficha de afiliación, acá no vinimos a pasar listados, acá no vinimos a ver quién está presente o quién está ausente, acá vinimos a iniciar peronistas, no peronistas, gente de todas las ideas y de todas las fuerzas que quieren cambiar la Argentina, a sentarnos en una mesa para empezar a discutir, para empezar a pensar en conjunto, para calificar la política. Queremos nuevamente que los locales políticos no sean lugares de trenzas o que no sean lugares para definirlo con toda exactitud, donde nos juntemos a tomar solamente unos vinos o a comer asado. Queremos que los lugares políticos sean lugares de educación, de formación, de conciencia cívica, que tiendan a consolidar una Argentina diferente. 29 de mayo de 2006, en el Colegio Militar. Quiero que quede claro que como presidente de la Nación Argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo, que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Sabio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galtieri, Viola y Viñone. Hay un nuevo país, necesitamos soldados comprometidos con el destino de la patria, y como presidente de la Nación Argentina vengo a reivindicar un ejército nacional comprometido con el país y alejado definitivamente del terrorismo de Estado. Señores oficiales y suboficiales, les pido fuertemente ese concepto y esa filosofía que definitivamente los incorpore a la patria que los argentinos necesitamos. Muchísimas gracias. Aquello de quisiera que me recuerden. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Néstor Kirchner, último discurso. Nosotros venimos en nombre del amor, del encuentro de los argentinos, a saber tener diferencias, pero a tenerlas con el respeto que debemos tenerlas todos, la visión de Argentina, que es lo más importante que nos debe preocupar a todos. Pero les puedo asegurar que no tenemos una sola gota de bronca ni de odio. Nosotros solamente queremos amor, que la Argentina crezca, que los pibes se realicen,
que las familias se consoliden, que los pueblos puedan crecer. Eso es lo que a nosotros nos preocupa, que los estudiantes puedan construir su futuro, que los trabajadores tengan trabajo, que a los productores les vaya bien, porque eso significa que a la Argentina le va a ir bien. Eso es lo que tenemos que hacer y por lo cual tenemos que trabajar fuertemente todos nosotros. No nos dejemos que nos dividan. La Argentina hay que administrarla bien, hay que cuidarla. Funes en 750. Guión y relatos Gustavo Campana. Edición y postproducción Gustavo Eymon.